Con la doctora Sabrina Kritzman, quien es médica pediatra y también es puericultora. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien, gracias. Bueno, gracias por atenderme. Vamos a estar conversando sobre un tema que están hablando muchos medios de comunicación, que siempre lo conversamos eventualmente aquí en el programa, pero en esta oportunidad ha habido casos graves de fallecimiento de chiquitos, lo cual nos llama la atención de una enfermedad que puede causar efectivamente la muerte, pero cuando ocurre la muerte de los chiquitos, sea cual fuere la causa, siempre nos causa conmoción, ¿no? Como es el famoso síndrome urémico hemolítico. Doctora, nos cuenta un poquitito, seguramente habrá escuchado la noticia. Sí, fallecieron 3 niños en Córdoba por síndrome urémico hemolítico. Esto lamentablemente no es algo que no veamos habitualmente en la práctica pediátrica. A veces nos dicen, bueno, pero ahora hay más casos. Sí, en la época de calor suele haber más casos, pero lamentablemente es algo bastante común en Argentina, en nuestro país. Somos Ajá. tristemente campeones de casos de síndrome urémico hemolítico. Para darte una idea, tenemos alrededor de 500 casos por año versus Uruguay que tiene menos de 5 por año. Es Eh, muchísimo. es una diferencia enorme con cualquier país del mundo. Y tiene que ver con el tipo de prácticas de faenamiento que se ejercen en Argentina del ganado vacuno. Ajá. Bueno, la diferencia es monstruosa. 500 casos promedio por año. Y sí, lamentablemente sí. Hay muchos tipos de síndrome urémico hemolítico. Del que estamos hablando ahora es el infeccioso, el que se produce a través de un microorganismo, una bacteria, que libera una toxina. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque no es que tenemos un antibiótico para matar la bacteria. Una vez que la bacteria libera su toxina, lo que hay que esperar, el cuerpo tiene que lavar esa toxina y lleva un tiempo. Por eso es tan complicada la recuperación de las infancias. Ujú. Ahora, doctora, a ver, cuénteme un poquito, hablemos de prevención, hablemos de cómo actúa esta bacteria en el organismo, por qué es letal, por qué puede ser letal en no sé qué porcentaje, dónde radica la peligrosidad. Bien, esta bacteria genera esta toxina que va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos y va a producir lo que se llama una microangiopatía trombótica. ¿Qué significa eso? Que hay una inflamación de los vasos sanguíneos, que se rompen los glóbulos rojos, hay una anemia hemolítica y que las plaquetas se pegan entre ellas. En la sangre nosotros tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las plaquetas, Ujú. cuando uno se lastima, hacen el taponcito. Se juntan todas y hacen el tapón para que deje de sangrar. Bueno, imagínate que se pegan todas de repente adentro de los vasos sanguíneos, con lo cual el vaso sanguíneo queda obstruido y la sangre no puede pasar, además hay menos glóbulos rojos porque se rompen, con lo cual en el cuerpo no hay oxígeno, no le puede llevar el cuerpo oxígeno a los tejidos, al corazón, no le puede llevar oxígeno al cerebro, por eso muchas veces hay convulsiones, no le puede llevar oxígeno al páncreas, hay casos de diabetes como secuela de síndrome urémico hemolítico porque el páncreas deja de funcionar. Y Ah, obviamente esto es lo primero que vemos, es la disfunción del riñón. El riñón es un órgano que no solo filtra la orina y elimina toxinas, sino que tiene que ver con la producción de glóbulos rojos, con la regulación de la presión arterial, con que uno tenga todo equilibrado en el cuerpo y las células puedan funcionar. El riñón deja de funcionar, empieza a disfuncionar, empieza a haber insuficiencia renal, empieza a ser insuficiente y a riñón le cuesta mucho recuperarse, por eso muchas veces terminamos haciendo diálisis en las infancias, ¿no? Y es la segunda causa en Argentina de insuficiencia renal crónica y de trasplante renal en las infancias. bueno, me ha llenado de datos realmente que me dejaron en shock, ¿no? Porque es como yo decía, nos ayudamos de estos casos cuando hay casos graves como estos. Un caso es gravísimo, cinco ya es una locura, y se dio en una sola provincia. Pero más allá de eso, digo, doctora, a ver, prevención y factores a tener en cuenta para sospechar de esta bacteria, ¿no? Porque yo no sé si acudir rápido esto puede llegar a mejorar o no el cuadro. Bien, uno tiene que pensar en los signos de alarma. Uno tiene que tener en la heladera, la cocina pegada, en la lista de signos de alarma que ameritan ir a la guardia con una infancia. Uno de ellos es la diarrea con sangre. ¿Sí? Un niño puede tener una gastroenteritis y puede tener sangre por un virus, por ejemplo, pero bueno, a veces la caca con sangre es un signo de un tipo de síndrome urémico hemolítico.
Y siempre, siempre mirar esa infancia. Si no hace pis hace 10 12 horas, si hace un día entero no hace pis, habla de que el riñón no está funcionando bien, con lo cual hay que ir a la guardia. Y ni hablar Ujú, si hay síntomas más dentro de el comportamiento. Está muy dormido, está muy irritable, no toma nada de líquido. Ni hablar si tiene convulsiones o presenta conductas que nos llaman mucho la atención. Eso nos tiene que hacer ir a la guardia. Esta patología empieza muchas veces con una diarrea con sangre, ¿sí? Y sobre todo con lo que llamamos oliguria, la falta de hacer pis, porque el riñón no está funcionando. Ahí ujú. siempre hay que estar. Bien, doctora, con respecto, digo, puede aparecer fiebre, puede aparecer vómitos, todo este tipo de cosas que pueden llegar a confundirnos acerca de, bueno, ya se le va a pasar, no pasa nada, es algo que comió. Totalmente, sí, pueden aparecer otros síntomas. También a veces uno ve una diarrea con sangre, se asusta y tal vez es otro virus, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre los signos de alarma que nos tienen que hacer ir a la guardia implican estas deposiciones con sangre y sobre todo la falta de orina, ¿no? Un niño o niña que no moja el pañal, un niño o niña que no va al baño durante muchas horas. Ujú. Doctora, bueno, vamos un poco al núcleo de esta cuestión que tiene que ver con la prevención, porque si nuestro chiquito contrajo esta bacteria es porque, usted va a corregirme, es porque algo mal hicimos en la cocina, ¿o no? A ver, bueno, por eso hay muchas cosas dando vuelta que solamente apuntamos a la cocción de la carne picada y punto. Realmente. Entonces, doctora, cuénteme porque me parece lo fundamental también de esta charla, ¿no? Creo que la medicina no es lineal, entonces a veces no hay una cuestión como directa de causa y efecto. Y sobre todo quiero mandarles un abrazo a las familias que están pasando por esto, porque es Ujú, terrible esto, ¿no? claro. Eh, lo que sí podemos pensar y entender y compartir son las medidas de prevención. Y vamos a explicar un poquito por qué la carne picada es un problema en Argentina y tal vez no es un problema en otros países. Allá nos escribió mucha gente de España, Alemania, Uruguay. No, que acá se consume carne picada. Sí, porque el modo de faenamiento de otros países es diferente. Tienen que Ajá. imaginarse lo siguiente. Uno ve un churrasco, ¿no es cierto? Un churrasco común y corriente, un pedazo de bife. Imagínatelo que está inmerso en la materia fecal de la vaca. Así, es lo que tenés que pensar, que eso está inmerso en materia fecal de la vaca. Con lo cual, cuando vos llevas el churrasco a tu casa, que está contaminado con las bacterias fecales de esa vaca, ¿sí? Cuando lo cocinás, el churrasco tiene un borde de arriba, una tapa de arriba, una tapa de abajo, y después tiene un bordecito de la carne, ¿no es cierto? Cuando uno Ujú, una vuelta y vuelta, y obviamente siempre bien cocido para las infancias, nada de jugosito, ¿sí? Bien cocido para las infancias, cocino vuelta y vuelta, yo voy a llegar a una temperatura alta en las dos caras del churrasco y en el bordecito del churrasco, ¿sí? Esa temperatura alta me va a permitir matar todos los microorganismos de esa carne. Por supuesto, si yo llevo un churrasco a mi casa, tengo que tener mucho cuidado de que no toque otros alimentos, que no se me mezcle con las manzanas, que no me toque la papa, que no me salpique toda la pileta. La carne no se lava, y esto es importante, la carne no se lava porque se esparcen un montón de microorganismos por toda la bacha de la cocina que pueden contaminar frutas y verduras, que pueden contaminar legumbres y otras cosas que yo tenga en la cocina. Tengo que tener una tabla especial para las carnes crudas, que es diferente que la tabla donde corto carnes cocidas o corto frutas y verduras. Sí, si te puedo tener más tablas, buenísimo. Pero para empezar, tengo una tabla especial para la carne cruda, porque ujú. si lo que puede pasar es que tenga contaminación cruzada. Es decir, no, yo nunca le di carne picada, no sé qué pasó, lo que pasó es que seguramente algún microorganismo de esa carne cruda tocó, ¿sí? otros alimentos. Eso es con un bife, un pedazo de carne. Ahora, cuando yo tengo carne picada, yo tengo que imaginarme que toda la superficie de ese bife está toda molida y está toda mezclada. Entonces esas bacterias están mezcladas adentro de toda esa carne, ¿no? Y cuando yo Claro. la cocino, yo no puedo saber, o sea, no tengo parte de arriba y parte de abajo, está todo mezclado. Ujú. Puedo saber si llegué a la temperatura que necesito en toda esa preparación para matar los microorganismos. Entonces, sobre todo, los menores de 5 años, que son los más vulnerables, y ayer me decía mucha gente, pero falleció un niño de 7, falleció un niño de 5. Sí, lamentablemente sí, no es que hay una edad donde yo digo, bueno, la carne picada está buenísima para dar a los chicos, para nada, ¿sí? Pero los más vulnerables, donde más casos vemos, son los menores de 5 años. Entonces, por lo menos en los menores de 5 años no deben consumir carne picada.
ni en hamburguesa, ni en albóndiga, ni en boloñesa, ni en empanada, ni en pastel de papa, ni mezclada en un guiso, ni cocinada a 150 horas que la abuela le hizo una carne picada. No, así de sencillo, no deben consumir carne Ah, picada. bueno, porque, a ver, uno cuando empieza dice, bueno, es preferible que esté la hamburguesa hecha casera, supongamos, ¿no? El mejor de los casos, que esté seca. Después uno le puede poner otra cosita. Bueno, ni siquiera usted recomienda carne picada en ninguna cocción, ninguna forma, ninguna comida. No se recomienda de ninguna manera. Yo quiero, como padre, hacer una hamburguesa. No es que no puedas hacer una hamburguesa, pero lo tenés que hacer con carne cocida. Es decir, agarro un pedazo de carne, lo cocino, sí, lo desmecho, lo proceso, lo rayo como más me guste, y con esa carne ya cocida, cocida gris, marrón, ¿sí? Con esa hago unas hermosas hamburguesas, si quiero. No, el problema no es el concepto de hamburguesa, el problema es que puede quedar crudo por dentro y nosotros no verlo, ¿no? Así que no, ningún niño menor de 5 años, y en realidad, vuelvo a esto, ¿no? Es como, bueno, ya hay una cosa de, les quiero dar carne picada, les quiero dar una hamburguesa, entonces cumple 5 años y lo llevo a comer una hamburguesa. Bueno, un poquito de tranquilidad. Primero, que la hamburguesa no es nada imprescindible en la vida de nadie. Segundo, que tenemos una opción de hacer hamburguesas con carne cocida, como ya les dije. Tercero, A ver, tampoco es doctora, a ver, la recomendación. no sé si me quedó claro. Queremos hacer una hamburguesa con, supongamos, a ver, no sé si entendí mal, hacemos un churrasquito, un pedacito de lo que fuere, bien cocido, vuelta y vuelta, y ahí cortamos, hacemos como una empanada cortada a cuchillo. ¿Algo así? Claro. O pongo en la procesadora, en la mini pimer, y tengo ahí como una carne picada cocida, y puedo hacer lo que yo quiera con eso. Hago pastel de papa, empanada, lo que más me guste. Pero ya cocido, eso ya está cocido. ¿Sí? Nunca usar carne picada. Bien, bueno, he escuchado siempre conceptos de todo bien cocido, pero bueno, dentro de su consultorio usted desaconseja entonces este tipo de forma para prevenir totalmente entonces. Y la realidad no soy yo sola, son organismos internacionales, son bromatólogos, microbiólogos, o sea, Ujú. nos encantaría que fueran indicaciones oficiales, que se van a convertir en indicaciones oficiales, pero no, no es una recomendación, al contrario, es muy importante desrecomendar el consumo de carne picada a menores de 5 años. Ok, No es la única fuente de donde se puede tomar este microorganismo, también las frutas y verduras mal lavadas, le iba a esto decir que eso. hablamos de la contaminación cruzada, ¿no? De que la cocina se encuentran estos alimentos, las aguas no potables, el cambio de pañales, se vio que puede dar transmisión de persona a persona a través de la materia fecal. Entonces, mucho cuidado con las personas que cambian pañales, ¿no? En los jardines inicial, en espacios donde cuidan bebés, porque ahí también puede haber contaminación y contagiarse, y los lácteos no pasteurizados sobre todo. Ah, ok, ok. Alguna vez, cuando charlamos con la columna del Colegio de Farmacéuticos y hablamos de este tipo de cuestiones, recomiendan, es laborioso, creo que muy poca gente lo hace. Vas a comer ensalada de lo que fuere, de hoja verde, la dejas en un baldecito limpio con unas gotas de lavandina y agua, después, o sea, son cuidados que deberían ser lo más indicado y responsable, ¿no? Pero, y barra responsable, digo, quiero decir, ¿no? Pero es lo que habitualmente no se hace, ¿no? Estamos apurados, ajetreados, queremos comer ya, le pegamos una lavadita así, por arriba de la lechuga y la comemos, ¿no? También eso es es La difícil de llevar a sanitización. cabo. Sí, ¿Cómo, doctora? la sanitización de frutas y verduras, eso que mencionabas, Ujú, Jorge, sí. con la INAPTA Alimentos, sí, es un paso importante, sobre todo, bueno, para menores de 5 años, ¿no? Vale la pena tomar estas precauciones. A veces uno dice, es más trabajoso. Mira, es más trabajoso hacer una hamburguesa, ¿qué decirte? O mucha gente me escribía, bueno, pero puede ser, pero le puedo hacer una hamburguesa con pollo. La realidad es que, por ejemplo, si vos vas a la carnicería y comprás pollo picado, usaron la misma máquina que usaron para picar carne, con lo cual los microorganismos están igual ahí en ese pollo por contaminación cruzada. Entonces, no, tampoco es sugerible. ¿Le puedo dar a los chicos chorizo y morcilla? No, tampoco son opciones para las infancias. Además de ser embutidos que tienen alto contenido de sodio y grasas que no son saludables, también no sabemos cómo están hechos, ni el chorizo ni la morcilla. Sobre todo el chorizo, que es como que queda crudo. Rejunte. Claro. Entonces, bueno, como adulto yo puedo elegir
como recibir esas opciones, pero a las infancias no es por ahí. Y hay una responsabilidad de los adultos que cuando tenemos la info, porque obviamente esta info no la tienen todas las personas, por eso es tan importante estos espacios para poder compartirla. Pero bueno, tengo la info, no puedo ser cabeza dura como adulto, ¿no? Y decir como, bueno, pero a mí no me pasó nada. Bueno, qué Claro. suerte, no me pasó nada. No, y esta es típica, yo nunca vi un caso. Qué suerte que nunca viste un caso, porque yo como pediatra vi un montón, y es muy triste, realmente, y es muy feo dializar a una infancia de 1 año que le duele la panza y me molesta. Y es muy terrible verse No, reír un niño. y ya, no, Dios santo. Y encima, que yo, tema aparte, ¿no? Siempre no sé por qué me dio mucha, no voy a decir pena ni mucho, no sé cuál es la palabra, no importa, esa gente que se tiene que idealizar, estoy hablando de adultos, ¿eh? Estar atados a una máquina, horas y permanente, de manera crónica, y imaginar un chiquito, esa falla renal que se produce o se puede producir por este síndrome urémico, ¿se cronifica o remite? Depende de cada caso. Depende, depende. Muchas veces se glorifica, sí, y otras Y, veces no. y Pero, tiene que ir pero a trasplante. a veces es el 20% de los trasplantes pediátricos renales, así que es un porcentaje importante, imagínate. 1 de cada 5 es por síndrome hemolítico. Doctora, entonces, a ver, digo, ¿cuánto para hablar? Sino más que prevenirlo sería lo importante, ¿no? Digo, en chiquitos de 8, 9, 10 años y para arriba ya es más difícil que contraigan esta bacteria, o por lo menos que haga efecto en el cuerpo, ¿no? Porque la bacteria puede estar. Tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Cómo reacciona el sistema inmune. Nosotros, como adultos, muchas veces vamos a estar expuestos a estos microorganismos, pero nuestro sistema inmune es capaz de controlarlos, probablemente, a Ujú. menos que seamos personas con alguna inmunodeficiencia, que también es importante que tengan estos cuidados que ya acabo de contar. En niños mayores es más difícil, sí, hay menos casos, lo cual no quiere decir que no haya casos. Entonces, realmente no es un consejo ofrecerle carne picada a las infancias. Ujú. Ahora, usted dijo que esta bacteria está en los intestinos de la vaca, supongamos, ¿no? Y Sí, digo, comemos chinchulines, ¿no? sí. Bueno, en el mundo se sorprenden de lo que comemos, ¿no? Nosotros nos podemos sorprender de lo que comen en otra parte del mundo, pero Totalmente. bueno, y tampoco va a aconsejar que los chiquitos coman chinchulines, me imagino, ¿no? No, lo ideal es que si consumen carne, ¿no? Que también esto es importante, muchas veces me han dicho, bueno, no podemos sugerir no comer carne picada porque es el corte más barato y el único acceso a la carne que tienen algunas familias, cosa que es verdad, por Y se puede supuesto. estirar, Ese ¿no? corte más barato, entre comillas el corte más barato, porque en realidad hay una Mm, idea como de las infancias que tienen que comer cortes caros, magros. La realidad es que no, las infancias pueden consumir, si consumen carne en la familia, cualquier corte, salvo la carne picada, cualquier corte de carne, inclusive el más económico, bien cocido desde el inicio, la alimentación complementaria. Y después tenemos otra opción fabulosa que se consume muy poco en Argentina, que son las legumbres. Las legumbres son realmente un alimento con mucho hierro, muchas proteínas, mucha fibra que es buena para la microbiota, son muy económicas y en Argentina se consumen menos de 800 gramos de legumbre por persona por año, poquito. versus, versus más de 100 litros de jugos y gaseosas por persona por año. Ah, sí, bueno, ese es un tema, ese es Interesante ver otro. dónde ponemos los consumos, ¿no? Para repensarlo. A veces la gente no sabe que los niños pueden comer legumbres. Sí, los niños y niñas pueden comer legumbres desde el inicio de la alimentación complementaria. O sea, tenés esa posibilidad que si realmente es muy complicado el bolsillo y no hay ninguna duda que en muchas oportunidades lo es, listo, en vez de comprar carne picada, que realmente tiene un riesgo para esa infancia, vamos con las legumbres, que realmente lo van a nutrir y van a rendir para toda la familia. Doctora, muchísimas gracias por este contacto. Y yo que suelo, está bien que mi hija tiene 13, no estamos exentos ninguno de nada, pero bueno, a ver, por gusto personal suelo hacerme picar carne de cerdo, carne picada de cerdo, que a mí me encanta, ¿no? Ya sea para tarta, empanada o sola con huevo, no importa, trato de tener una dieta baja en hidratos, pero bueno, ahora me hizo pensar, ¿eh? Ahora Bien, me hizo pensar. Pero bueno, es que cancelame entonces los 2 kilos de picada que me está escuchando. El carnicero me está escuchando, me está diciendo, ¿y ahora qué hago con la picada de cerdo? Perdón, Bueno, señor carnicero, pero otro corte, otro corte. doctora, muchísimas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Uno se pone a pensar en la carnicería, si cayera bromatología en cualquier carnicería de nuestro país, sería un drama, ¿no? Porque esas picadoras, digo, deben ser una cueva de bacterias tremenda que no creo que las enjuaguen con la bandina todos los días.
Pueden llegar a la cuenta de bromatología en casa, donde muestran muchas veces controles. Las carnicerías tienen controles bromatológicos o deberían tenerlos, y sí, muchas veces hay carnicerías que no, por supuesto que están en todo regla, y Sí, otras que claro. observan como costras de moho, ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Ah, No llega a ser como la comida callejera de la India, pero bueno, no importa. Doctora, un cariño grande y gracias por atenderme. a usted. Nos vemos. Que tenga un lindo día. Ahí estuvo con nosotros la doctora Sabrina Kritzman, médica pediatra y puericultora. Bueno, muchas señales de alerta para poder revertir, cambiar y fijarse lo que podemos hacer en casa con lo más sagrado que tenemos, que son los chiquitos, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya venimos con cardiología y cesación tabáquica. Ya venimos.